La energía eléctrica es luz, es movimiento, es comunicación, es salud, es desarrollo, es educación, es tecnología. La energía eléctrica se mueve desde la generación que viene del sol, el viento, la profundidad de la tierra, el agua y combustibles para llegar a los centros de consumo entre Arica y Chiloé. En el Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos un equipo de profesionales que supervisan la operación del sistema, procurando que todo este movimiento se realice preservando la seguridad de suministro con la operación más económica posible y garantizando el acceso abierto a las redes. Bienvenidos a las actividades del Coordinador Eléctrico. Buenos días a todos. Estamos comenzando este webinar de presentación del control dinámico de tensión en parques eólicos, solares y sistemas de almacenamiento. Hoy día va a participar y exponer aquí Eugenio Quintana, quien es jefe del Departamento de Estudio Eléctrico. Así que adelante, Eugenio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Como decía Andrés, el tema de este webinar es presentar a modo general la temática relacionada con el control dinámico de tensión en los parques eólicos, solares y BESS. Y a continuación voy a partir con la presentación. El objetivo de esta presentación es, por un lado, presentar un plan de instrucciones de control dinámico de tensión que vamos a realizar en los parques eólicos, fotovoltaicos y baterías que hemos seleccionado. El segundo objetivo de la presentación es mostrar el criterio de selección de estos parques. El tercer objetivo es mostrarles el protocolo de instrucciones de este control dinámico de tensión y finalmente presentar resultados que ya se han observado a la fecha de hoy con algunas instrucciones directas que se han hecho a parques que ya están verificados para el servicio complementario. El temario de esta presentación es el que se ve a continuación y parte con un contexto general de por qué estamos haciendo esto, cuál es la motivación detrás de estas instrucciones que vamos a comenzar a dar. El segundo punto es presentar cómo nace todo esto, la génesis, que es un análisis de la capacidad que tienen las plantas en el sistema de hacer control primario de frecuencia y control dinámico de tensión. Luego vamos a presentar una propuesta que vamos a hacer en el próximo informe de servicios complementarios y cómo esta se compara con estándar nuevo de control de tensión que aparece en el anexo técnico de IBR, asociado a la publicación de la actualización de la norma técnica que se produjo en febrero de este año. Luego se va a presentar los criterios de selección de estos parques y cuál va a ser la priorización que se va a realizar. Seguimos después con el plan de instrucciones para terminar con la presentación del protocolo de estas instrucciones y resultados preliminares que ya hemos visto hasta la fecha en plantas que ya han sido instruidas. Y vamos a terminar con unas conclusiones de la temática. Ahora, ¿cuál es el contexto de este webinar? De por qué estamos haciendo esto. El primer motivo es porque a partir del apagón que ocurrió el año pasado, el 25 de febrero, surgieron una serie de medidas que abarcaban tres ejes principales: la prevención, la contención y la recuperación del sistema. Y en el eje de contención apareció la inclusión de las plantas solares, eólicas y fotovoltaicas en los servicios complementarios, ya sea de control de frecuencia como control de tensión. En el caso del control de frecuencia se ha visto que las plantas se han ido verificando
con cierta diligencia, con cierta rapidez, especialmente el control primario. Sin embargo, en el caso del control de tensión ha habido una cierta lentitud por diversos motivos. Uno de ellos es que la norma antigua no especificaba un estándar claro para cómo se tenía que proveer el control de tensión, solo especificaba la curva PQ. Y parte de este análisis tiene que ver con un poco de eso. Por eso se enfocó o se está enfocando esta medida en el caso del control de tensión, ya sea, como les dije, para los parques fotovoltaicos, eólicos o los sistemas de almacenamiento con baterías, ¿ya? Para ello, hace un tiempo empezamos a hacer, incluso antes de que ocurriera el apagón, una evaluación técnica de la capacidad que tienen los parques de prestar ciertos servicios complementarios como el CPF, el control dinámico de tensión, y por ello en el 2004 se partió una asesoría en la cual, usando los modelos que los mismos coordinados entregan cuando entran en operación, se hizo un análisis y se cuantificó la capacidad de prestar estos servicios. Posterior a ello, se analizó cuál podría ser un estándar de control dinámico adecuado para el sistema chileno, considerando la necesidad que existe cuando se producen eventos de gran magnitud en el sistema. Y el objetivo del estándar sería justamente contener sobretensiones en esos casos. Finalmente, tomando la capacidad de los parques y el estándar que se propone, se logró una intersección ahí, que es la que le vamos a presentar más adelante. Así, con este conjunto de parques que resulta de esta intersección, se va a realizar un plan de instrucciones de control dinámico de tensión por seguridad, y los criterios de priorización son los que se ven ahí. Que el control dinámico de tensión tenga una rapidez suficiente, que el parque esté en alguna de las zonas críticas que hemos identificado y que sea de un tamaño relevante. Ahora, ¿qué problema se quiere resolver? ¿Por qué necesitamos el control dinámico de tensión? Y la principal brecha que hemos detectado surge en escenarios de demanda baja de día, en el cual hemos detectado que ante una operación del EDAC, de todo el esquema del EDAC, se podrían producir sobretensiones transitorias que superan a 1,1 por unidad. En barras críticas, como les decía, y durante varios segundos. Ahora, este 1,1 por unidad es un valor que surge ahora en la actualización de la norma también, en el anexo técnico, y también está relacionado con la norma IEEE 2800, ¿ya? Donde dice que sobre ese valor podrían producirse desconexiones de parque por sus protecciones internas. Por lo mismo, esta posible operación de protecciones por sobretensión empeoraría esta caída de tensión que justamente provoca el EDAC, empeorando el problema de frecuencia y también empeorando, por supuesto, el problema de tensión, porque empiezan a cambiar los flujos por el sistema y empeorando el problema, incluso produciendo un efecto cascada. Ahora, ¿cuál es la propuesta nuestra? La propuesta, como ya les dije, es que hemos hecho el trabajo de identificar cuáles son esos recursos de control dinámico de tensión que ya están disponibles en el sistema, que ya están en algunos parques IBR, ya sea solares, fotovoltaicos o sistemas de almacenamiento. Luego, diseñar un plan para disponer de estos recursos necesarios. Este plan consiste en instrucciones directas por seguridad y evitar hacer estas instrucciones tomando las medidas necesarias para evitar introducir oscilaciones o conflictos con otros controles, como lo son, por ejemplo, el control de frecuencia. Ahora, voy a pasar ahora un poco al tema de cómo hicimos esta evaluación en los parques, ¿ya? Se evaluó la capacidad de control de tensión y control de frecuencia en 107 parques.
Este listado se hizo en el 2024. Hoy en día son muchos más parques que están en el sistema y que tienen cierto tamaño relevante. Y consideraba parque eólico, fotovoltaico y BESS. Y se usaron sus modelos dinámicos homologados que presentaron al momento de conectarse y obtener su entrada en operación. Así que nosotros consideramos que esa es información fidedigna. Estos modelos se consolidaron en un gran banco de pruebas y se homologaron las condiciones en el punto de conexión. Como les decía, el peor escenario es un escenario diurno, demanda baja, entonces en esas condiciones el SCR es el mínimo. Con los modelos ya implementados, se procedió por un lado a activar el control primario de frecuencia y se le aplicaban señales de sobre y subfrecuencia y se medía la respuesta del parque o del modelo del parque. Y después lo mismo se hacía con los modos de control, potencia reactiva, control de tensión y factor de potencia, en donde se cambiaban los modos y se aplicaba un escalón en la variable que se estaba controlando. Después de aplicar todos estos tests, se midió distintos tipos de indicadores que representan a la respuesta de la planta y que son indicadores típicos de control, que por un lado es el tiempo de reacción, como pueden ver acá, el tiempo que se demora el control en empezar a mover la variable de control, el tiempo de crecimiento, que es el tiempo que pasa desde el 10% hasta el 90%, y el tiempo de estabilización, que es el tiempo en el que la señal se mete en una banda, en el caso del control de tensión, de más o menos 5%. ¿Ya? Entonces tenemos tiempo de reacción, tiempo de crecimiento, tiempo de estabilización, luego tenemos la sobreoscilación, que es este punto máximo de acá, el amortiguamiento, que se mide con la respuesta temporal de la onda, y el estatismo, que tiene que ver con el error con respecto al escalón de referencia. Luego nosotros analizamos con la nueva norma y vimos que tantos parques cumplían ya con el estándar y vimos que el cumplimiento con este estándar de acá era muy bajo y no nos permitía resolver los problemas que estábamos viendo en ese escenario que mencioné. Entonces, la propuesta nuestra, como les decía, que va a estar contenida en el informe de servicios complementarios, es ajustar levemente lo que exige la norma, ya que, por ejemplo, el tiempo de crecimiento es muy, muy agotado y nosotros les damos un poquito más de holgura a eso, a cambio de bajar un poco el tiempo de establecimiento, haciendo un compromiso entre la rapidez que requiere el sistema, las necesidades de contener sobretensiones y también, muy importante, al menos en esta etapa, es la disponibilidad de los recursos, considerando que este estándar propuesto es muy similar al que está en la norma técnica y permitiría resolver los problemas que tenemos. En cuanto a otros parámetros, bueno, nosotros proponemos un parámetro de amortiguamiento en vez de sobreoscilación y el estatismo, la norma dice 2 a 10% y nosotros estimamos que ya cuando es muy grande ya pierde como el objetivo y debería agotarse entre el 2 y el 7% del Q máximo. Entonces tomamos a todos los parques que en el sistema cumplían con este estándar, con el que vamos a proponer. Se hizo una desconexión de 2.500 megas de generación y se modeló tanto el EDAC con un monto del 25% como actualmente está diseñado y de un 30% como lo vamos a proponer también en el nuevo informe de servicio complementario. Luego se activó el control de tensión en todos los parques que cumplían con el estándar que proponíamos y se obtuvo un comportamiento estable sin sobretensiones. Con respecto a estas simulaciones que ven acá, aquí lo más importante es ver que estas sobretensiones transitorias
que peligrosamente se acercan al 1,1 se dan en un tiempo menor a 4 segundos. Es muy rápido el fenómeno. Entonces, por eso también se justifica un poco este tiempo de acá, de que si el control de la planta se demora mucho, se pierde la oportunidad de contener la sobretensión y queda un poco efectivo la medida. Ya, entonces, determinamos las capacidades de los parques, establecimos un estándar y luego empezamos a hacer un match entre qué plantas cumplían con esto y vimos que había un conjunto de plantas que son las que están acá a la derecha, que ya estaban en ciertas zonas críticas y también tenían cierto tamaño y estaban habilitados o estaban verificadas para el servicio de control de tensión de acuerdo con los instructivos que hoy día están vigentes. Entonces, el primer parque que se instruyó para proveer el servicio complementario fue Margarida, que está en el norte chico y que es del coordinado Acciona. Y luego se siguió con un plan progresivo donde se incluyó Tolpan Sur, Usía, también de Acciona, Andes Solar 2, San Matías de AES Andes y finalmente el Parque Eólico Calama de Engie. Em, estas instrucciones se dieron en cierto horario donde se disponía del recurso y se verificó el, el buen comportamiento de las plantas y la prestación efectiva del servicio. Luego, en una segunda etapa, después de instruirlo individualmente, se instruyeron simultáneamente los parques del norte grande y los del sur. Y en el caso de Margarida, que está en el norte chico, se hizo una prueba activando el control de tensión en conjunto con el control de frecuencia. Eso ocurrió la semana pasada. Y este plan que está acá, que considera solo a los que están verificados, ya terminó. Entonces ahora vamos a pasar a una segunda fase del plan, en el cual se van a instruir o se van a pedir que habiliten este control de tensión a plantas que aún no están verificadas para el servicio complementario de control de tensión, pero que sí cumplen ciertos criterios que nosotros definimos. ¿Cuáles son estos criterios? Son que tienen una rapidez adecuada, que es compatible con las necesidades del sistema, que tienen un tamaño relevante y se van a priorizar también las zonas norte grande y sur, que son las zonas extremas del sistema, que es justamente donde se podrían provocar estas sobretensiones inaceptables. Eso nos da un conjunto de 37 plantas que totalizan 4,7 gigas de potencia total y donde la mayoría de ellas están concentradas en el norte grande. Hay 18 en el norte grande, 7 en el sur y también hay otras 12 que están distribuidas por todo el resto del sistema, norte chico, centro, centro-sur, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser este esquema? Va a ser muy parecido a lo que ya hicimos con las que estaban verificadas para el servicio complementario de control de tensión. Este esquema de instrucción por seguridad va a partir con instrucciones individuales a las plantas de a una. Y el objetivo es comprobar la efectividad del control, que tenga márgenes adecuados y un comportamiento estable en tiempo real. Porque hasta ahora la única evidencia han sido las pruebas para verificar el modelo. Entonces necesitamos validar que en el tiempo real también se comportan de forma estable. Lo segundo es que la segunda fase es que se van a empezar a instruir por zona de a grupo. Lo más probable es que se hagan conjuntos o se hagan grupos en barras cercanas. Y ahí ya, más que verificar la efectividad del control, porque eso ya se hizo, se va a revisar la interacción entre las plantas, cómo se reparten los reactivos y el comportamiento agregado del control de tensión. Y finalmente, la última fase es que se va a pedir que habiliten, que prendan este control
eh, en conjunto con el control de frecuencia, si es que están verificadas para ello y resultan, em, o sea, resultan en el programa diario. Entonces, si una planta está en el programa diario con control de frecuencia, se le va a pedir también que habilite su control dinámico de tensión, y ahí es de responsabilidad de cada coordinado verificar la compatibilidad de tal maniobra, revisando los límites y cuáles son las prioridades que tiene el PPC. Ahora, otro aspecto de este plan es que las instrucciones van a ser emitidas desde nuestro centro de despacho, el cual va a validar su entendimiento y que se cumpla efectivamente. Para ello, se espera que los operadores de cada centro de control estén preparados para poder aplicar estas instrucciones por seguridad. Lo otro es que todas estas instrucciones van a quedar registradas, tanto la instrucción como el cumplimiento, y otros tipos de maniobras que se soliciten durante la prueba, y van a quedar ahí en el río. Esto porque va a ser base de un análisis que posteriormente muy probablemente publiquemos cuando terminen estas instrucciones. Bueno, el tratamiento va a seguir las reglas típicas. Bueno, en el caso de los servicios complementarios, tiene sus reglas, y en el caso de las instrucciones por seguridad, también tienen su regla, y van a seguir lo que se ha hecho usualmente en este aspecto. Y finalmente, se va a tratar de compatibilizar, hacer estas instrucciones a centrales que dispongan ya de su PMU, para poder medir cosas como los tiempos de respuesta, tiempos de establecimiento, etcétera, que solo se pueden medir con este tipo de mediciones. El SCADA permite medir cosas como el estatismo, o, o quizás también, no sé, el amortiguamiento puede ser, pero no los tiempos. Entonces ahí, en el caso que haya en PMU, ya hemos visto, por ejemplo, en el Parque Margarita, que eso permite hacer un análisis mucho más completo. Y todo eso se va a quedar también para esta documentación para referencia futura, que pretendemos tener disponible. Ahora, ¿cómo van a ser estas instrucciones? Estas instrucciones tienen 5 etapas. La primera etapa, una etapa de preparación, que el día en el que se vaya a dar esta instrucción, el centro de control va a validar que estén las señales necesarias para monitorear la planta. Y como les decía, idealmente también si es que está la PMU. También van a verificar condiciones habilitantes. Por ejemplo, en las primeras 2 fases del plan se va a verificar que no esté el control de frecuencia habilitado, y en el caso de la tercera fase, que sí lo esté. Y se va a chequear la disponibilidad del recurso primario. Eso antes de partir cualquier instrucción. Luego, la instrucción se va a dar por iniciada. El CDC va a instruir que se encienda el control dinámico de tensión. Va a indicar una tensión de referencia en la barra de control. Se va a registrar la hora y la confirmación. Y se va a verificar el cumplimiento efectivo del cambio del control. ¿Ya? Luego, durante la prueba, el CDC va a monitorear tanto la potencia activa, reactiva, como la tensión. Va a verificar los márgenes de Q, y podría también pedir cambios en la tensión de referencia en la barra de control. También aquí incluimos una etapa de suspensión de la prueba, si se cumple alguna de estas 3 condiciones: que es que existe riesgo de operación de alguna de las protecciones de la planta, si es que existen oscilaciones sostenidas, o si se pierde alguna señal relevante, ya sea en el SCADA o en la PMU. Y finalmente, la instrucción va a contar con un cierre. Esto van a ser instrucciones por un periodo acotado, y al final de esta instrucción se va a pedir volver al modo de control de reactivos, y se va a verificar que quede todo registrado en la bitácora del río, todos los aspectos que aquí fueron mencionados. Como les decía, ya tenemos un análisis preliminar para el parque fotovoltaico Margarita, un parque
cuyo coordinado es Acciona, en el cual obtuvimos datos desde la escala y calculamos un estatismo del 6% en la barra de control, que está de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo. Y además, justo ese día se produjo un bypass de las compensaciones series de la subestación Cumbre, lo que provocó unos escalones de tensión que también modificaron el comportamiento del Q de la planta, y a partir de ese salto se obtuvieron los tiempos de crecimiento, de establecimiento y un amortiguamiento estimado, que también están dentro de lo que nosotros estamos proponiendo. Y finalmente se estimó el ratio entre el salto de tensión y el salto de tensión aquí, perdón, y el salto de reactivos. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Es que, bueno, el coordinador ha venido estudiando este tema desde algún tiempo. Se partió con un análisis de la performance del control de 107 parques, y luego se propuso un estándar de control de tensión que sea efectivo en contener posibles sobretensiones transitorias ante caídas de frecuencia que gatillen la operación del EDAC, pero usando recursos que ya están disponibles en el sistema. Considerando estos recursos que ya tienen la performance adecuada, se busca responder cómo se disponen para la operación real sin crear nuevos problemas de estabilidad, y para eso se tiene un plan progresivo de instrucciones, y este plan busca avanzar con una lógica gradual. Ya, como les dije, se partió con plantas verificadas para el servicio complementario de control de tensión, y ahora se van a dar instrucciones por seguridad con un protocolo único, que fue el que ya les presenté. Como les decía, se comenzarán con instrucciones individuales, y luego se van a seguir con instrucciones a múltiples plantas, agrupadas por zona geográfica, por barra, etcétera, y también con control de frecuencia activo en los casos que aplique. Todo esto va a quedar documentado con trazabilidad entre las instrucciones del CDC, lo que queda en la bitácora y los registros del SCADA y de la PMU. Finalmente, la viabilidad de todo esto depende de que cada actor cumpla con su responsabilidad en cada una de las fases que fue presentada. Eso sería. Muchas gracias. Ahora entiendo que viene una fase de consultas. Si las tuvieran, las pueden escribir por el chat. Eugenio, sí, hay ¿Sí? algunas preguntas ahí en el chat. Invitamos a los que tengan preguntas que las puedan hacer. Si quieren, las puedes ir revisando, leyendo tú mismo para que las puedas ver, digamos. Ya. Voy a partir en orden, yo Sí. creo. La primera pregunta, bueno, es de Germán. No sé si les doy el micrófono o las leo yo nomás. No sé, Andrés, ¿qué será? Yo creo que es más fácil que las vayas leyendo nomás. Ya. Ok. Bueno, en el caso de la primera pregunta que aparece acá, dice, en el caso de la simulación indicada, ¿cuál es el comportamiento de los parques en entrega de potencia activa al momento de la actuación del control de tensión? Claro, ahí, como les decía, en los casos de control de tensión, se mide especialmente las variables de la potencia reactiva, y se verifica que el control activo sea estable. Ahí no tengo a mano qué ocurrió en cada caso, pero sí, al final el comportamiento está de acuerdo al modelo que fue entregado. Y en las pruebas que ya hemos hecho también hemos visto algo similar, que la potencia activa tiene un comportamiento independiente del control de tensión activo. Así que hasta ahora no hemos visto problemas con eso, con la potencia activa. Después, Salvador Luque dice, ¿es posible instruirle control de tensión a la planta aún no verificada para dicho servicio complementario? ¿O lo que se plantea son nivel
este plan de pruebas del coordinador. O sea, más que pruebas, estos son instrucciones por seguridad. Es una figura que ya se ha usado antes y que vamos a usar en este caso. Ahora son instrucciones que se van a dar de forma gradual en cierto periodo acotado de tiempo. No va a quedar así para siempre. Ahí vamos a ir solicitándoles, haciendo esas instrucciones en la forma en que fue presentada acá. Ya hay un antecedente de los parques verificados en donde se les pidió en una ventana de tiempo específica que tuvieran encendido el control. Y después se volvió al modo de control de reactivo. Luego dice Luis Valenzuela, buenos días. En el caso de que los parques no cumplan con los requerimientos dinámicos para el control de tensión, solicitarán que éste sea ajustado. En el caso de ser afirmativa la respuesta, esto implica la repetición de las pruebas de verificación del modelo dinámico y ensayos de verificación de servicios complementarios. Por otro lado, en caso de que el ajuste del control de planta y la respuesta natural del parque no permita que éste pueda ser más rápido, se aceptará como limitante técnico y aún así podrá este parque ser solicitado para prestar servicios complementarios o quedaría fuera. Por favor, clarificar. Eh, bueno, nosotros, como les dije, nos basamos en la información que cada coordinado entregó para poder entrar en operación. Esa información que nosotros asumimos como fidedigna, de acuerdo, de acuerdo con lo que dice la normativa. Ahora, si después se hicieron algunos cambios y no se informaron, ahí no sé, Jaime, ¿cómo, cómo tú lo ves? Eh, sí, gracias Eugenio. Mira, yo le daría una vuelta, porque al final lo importante es que el sistema requiere una cantidad de recursos y esos recursos tienen que demostrar que se pueden dar. Si técnicamente no lo puede dar, lo que hay que hacer es chequear que efectivamente hay oportunidades de otorgarle otra herramienta para dotar al equipamiento, y si no es posible, no nomás. Mejor saber cuando un recurso no está en condiciones de otorgar un control dinámico de tensión. Pero la normativa en ese sentido no es tan explícita, ¿no? Cuando no se puede, no se puede, ¿no? Claro. Eso, no sé si te sirve la respuesta, Eugenio. No, sí, claro, sí. O sea, Sí. como le decía, nosotros esta selección la hicimos basada en modelo de la planta cuando se conectó al sistema y luego si hubiera un cambio o algo así, no teníamos cómo saber. Entonces, em, eso. Luego dice, ¿dónde será el punto de instrucción? Medición del desempeño de la prestación. Bueno, en este caso no es como instrucción de servicios complementarios, sino que son por seguridad. Pero aún así, la barra de control que hemos estado usando es la barra del mismo parque, la barra de alta tensión o la barra donde su PPC hace el control. Eso hemos estado usando como barra de control, no una barra lejana donde no tiene control. Bueno, y ahí también se miden los datos del SCADA y también en los PMU en el caso de que exista. La PMU también suele estar en el lado de alta tensión del propio parque. Ahora, si es que es un requisito contar con la PMU, es ideal, porque como les decía, hay cosas como los tiempos de establecimiento, tiempo de crecimiento, que solo se pueden medir con PMU, dado la resolución. Como se están usando tiempos tan cortos, 5 segundos, 3 segundos, no sé, el SCADA muchas veces no tiene esa resolución para ver el transitorio desde la condición inicial a la condición final. Así que es un ideal y vamos a tratar de hacer coincidir eh, en una primera parte las instrucciones con plantas que ya dispongan de ese equipamiento. Después dice consulta. Este taller dice que está en directo, es posible. Bueno, el video va a ser subido en unos días más a las plataformas del coordinador. Entiendo ahí
Andrés, no sé si está todavía, pero creo que se subirá a YouTube y en una sección que se llama Coordinador al Día. Y ahí va a quedar disponible con algunas ediciones. Em, claro, ahí Rodrigo respondió también lo mismo. Después dice, una de las dificultades que hemos experimentado en la verificación es que el CEN ha indicado que se debe determinar los límites prácticos de inyección-absorción de reactivos, pero al ser IBR tiene una capacidad de un 60% de su potencia máxima aparente, resultando en un valor muy por sobre la carta PQ de la norma técnica, y que genera una serie de inconvenientes de tensión y de rateo y operación de protecciones en los IBR. Estas plantas no disponen de limitadores como si existen en una unidad sincrónica. Se analizará la flexibilidad de este criterio. Ahí no sé, Cristian, si tú estuvieras por aquí para pronunciarte sobre esa dificultad que han tenido, yo la desconozco. Hola, Eugenio. Sí, sí, entendiendo ahí lo que plantea Salvador, yo lo que entiendo que habla por un tema de seguridad, y debido a que en general las plantas renovables no tienen como un limitador como si la tienen las sincrónicas. El ideal es que a futuro sí tengan estos limitadores. La norma no se refirió específicamente al respecto. Eh, lo que nosotros les pedimos es que en las pruebas de verificación mapeen la curva PQ teórica máxima que ellos levantan en la etapa de los protocolos de verificación, y que posteriormente, si es que por seguridad necesitan poner algún límite a nivel de PPC, que lo puedan justificar. Así que esa ha sido la forma como se ha procedido. Gracias, gracias, Cristian. Luego dice, bueno, ahí respondió Andrés también lo de la consulta del video. En términos de cronograma, se tiene planeado extenderlo a diferentes parques. ¿Tienen algún plazo estimado? Bueno, como les decía, el conjunto de parques ya está filtrado, ya sea por rapidez, por zona o por tamaño. Son 37 parques. Podemos entregar el listado de los parques. Creo que lo tenía como anexo. A ver, voy a presentarlo. Déjenme, voy a presentar la pantalla. Y el conjunto de parques, bueno, son 37 parques y son estos que están acá. Aquí van como por zona. Estos parques de acá son, de acuerdo con sus modelos dinámicos, son grandes, son rápidos y están en zonas críticas, pues norte grande en este caso. Y así después se va avanzando con parques que están en el sur, después parques que están en otro lado y así. Por ejemplo, aquí Quilapilún es del centro, pero tiene un tamaño relevante y también una rapidez adecuada. Entonces, este es el conjunto final de la selección de los 37 parques y que cumplen con los criterios que nosotros indicamos al principio. Voy a dejar de compartir. Ahora, con respecto al cronograma, como les decía, ahí se tiene que ir viendo la disponibilidad de PMU. Se va a tratar de ver también el tema del recurso primario en el caso del eólico. Eso va a ir avanzando. Y ahí se va a ir dando la instrucción por seguridad. Después dice, se evaluó si los parques más antiguos con tecnología 2018-2019 tienen capacidad de procesamiento para cumplir con los tiempos del nuevo anexo. No, este análisis no tenía como objetivo ver el cumplimiento normativo, sino que ver si la performance del parque nos resulta útil para este problema que les mencionaba al principio de la operación completa del esquema de DAC. Así que nosotros la evaluación que hicimos la hicimos con la información de los modelos dinámicos y de los informes de homologación que fueron entregados. Entiendo que igual muchos de los parques son relativamente nuevos,
también hay algunos un poco más antiguos, pero no sabría decir los que son más antiguos si son de esa fecha. Em, y eso son todas las consultas. No sé si alguno del equipo del coordinador que está presente tuviera algo que decir sobre alguna adicional a lo que ya dije, o si me tuviera que corregir incluso. Dale, Cristian. Sí, Eugenio, no te voy a corregir. O sea, considero que todo lo que has dicho es correcto. Bueno, uno, primero referirme a los 37 parques que estaban como priorizados para verificar. Indicar que, de acuerdo al cronograma de verificación publicado 2024 a 2028, estos parques tenían que tener finalizada la verificación al 2025. Entonces los coordinados ahí, por distintas razones, nos han respondido que no pudieron llegar en esa fecha y nos han propuesto como nuevos planes de trabajo. Pero el llamado es a pedirles que puedan respetar esos planes y darle prioridad porque, dado acá lo que presentó Eugenio, se ve la importancia que tiene esto para el sistema. Y lo otro, tratando de complementar un poco esto de los parques que no cumplen, también es bueno o es pertinente indicar que, dada la publicación de la nueva norma técnica de seguridad y calidad de servicio, en versión enero de 2026, y como se presentó, se les pide un estándar de cumplimiento a los parques que ya es de control dinámico de tensión. Entonces eso significa que en esto los parques antiguos, etcétera, o los parques que no cumplen, se tienen que levantar planes de trabajo transitorios que define la norma técnica y la CNE. Nosotros prontamente, idealmente durante abril o inicios de mayo, tenemos planificado sacar un plan consultando por las adecuaciones y preguntando también si algunas ya cumplen. Si no cumplen, también tienen que justificar en un plazo que está determinado en este transitorio. Y las que se pueden adecuar, que también tienen que enviar un cronograma. Eso como para dar un adelanto y tratar también de responder en parte lo que se consultó anteriormente. Claro, bueno, y ahí también, si tuvieran PMU, y aparte del modelo dinámico, sería como un antecedente también para eso que menciona Cristian, que cumplen o qué tan lejos están de cumplir la norma que se publicó. Bueno, ahí aparecieron un par de preguntas más. Dice, en un inicio se incluía a los SAE como participantes, pero en el listado de 37 parques no se visualizan SAE. Bueno, ahí yo puse el nombre de la planta principal, pero algunas de las plantas que están ahí sí tienen batería. Lo que sí, claro, al momento, al 2024 no había mucha batería como standalone, y las que habían no entraron dentro de los criterios que puse acá, porque ya sea por tamaño o por otra razón. Pero claro, ahí dentro de algunos de estos parques sí hay algunos híbridos dentro de los que mostré. Y la última dice, la evaluación de los informes realizados por el CEN se puede compartir o serán enviados a los coordinados. Bueno, ahí tendría que conversarlo internamente, pero como les decía, esto está basado en la información que el mismo coordinado proveyó, el modelo dinámico y el informe de homologación. Esos fueron los inputs para todo este análisis. Pero sí, vamos a conversar internamente cómo disponibilizar este análisis que se hizo. ¿Desde cuándo el CDC va a comenzar a pedir este control de tensión? Si ya no tengo recurso solar eólico, debo informar al CDC que no podré cumplir con el control de tensión. ¿Existe algún límite de tiempo para prestar el servicio? Podría incluso pasar para el día siguiente. Bueno, algunos de estos aspectos se tocaron en el protocolo, en donde se dice que como parte, antes de iniciar, se tiene que verificar el recurso. Si no hay recurso, no se hace la instrucción. Y lo otro es que esto va a tener un periodo acotado. Como les decía, a los que ya se han hecho estas instrucciones, pero por servicio complementario,
han sido en ventanas acotadas de tiempo, durante algunas horas dentro de un mismo día usualmente. Ahora, si es de noche, podría pasar de un día para otro, especialmente en los eólicos, pero lo que sí es un periodo acotado de tiempo. Eh, no se va a dejar permanentemente el control encendido. Y con respecto a cuándo van a partir entre instrucciones, ahí dejo a Israel, que tenía eso más claro. Sí, gracias Eugenio. Oye, primero que todo, y gracias por todas las consultas. Si hay alguna otra, por favor remitirse al correo que dejé, que es de operaciones, para que podamos responderle en tiempo y forma. Desde el punto de vista de cuándo empezamos estas instrucciones, contemplamos que en 2 semanas vamos a empezar a desarrollarlas. Este tiempo, desde hoy hacia 2 semanas, es básicamente para que ustedes puedan prepararse y también empezar a generar las consultas para que nosotros podamos tener el feedback necesario para poder cerrar estos posibles gaps que pudiésemos tener. Gracias, Eugenio. Perfecto. Ahí, justo empezaron a aparecer más consultas. Ahora hay de Engie, Richard Escobar dice, ¿desde cuándo el CDC? Ah, no, pero más o menos esta ya fue la que ya leí. Después dice Nicolás Silva, un parque con control QB mediante lookup table es candidato a prestar este servicio, considerando que la atención de barra nunca llegará a la referencia mediante esta estrategia de control para su evaluación, tipo lazo abierto. Bueno, si te entiendo bien, esto sería una especie de estatismo, porque claro, cuando las barras controlan en alta tensión, usualmente lo hacen con un error, con un estatismo. Nunca llegan a la consigna, salvo que la consigna sea igual a la tensión que ya tenían. Entonces eso sí, sí está considerado dentro de estas instrucciones. A diferencia de las máquinas sincrónicas que la consigna la tienen en borne, y ahí sí tienen que llegar al valor exacto. En este caso, en alta tensión no es así, tienen un estatismo. Después dice otra consulta. ¿Cómo se determina esos periodos de cuánto se requiere este servicio? O sea, este es una capacidad técnica que ya requerimos y lo que estamos haciendo es ir haciendo instrucciones de forma gradual para asegurarse de que esto después en el largo plazo se puedan utilizar estos recursos a requerimiento. Entonces, por eso se presenta este plan gradual. Estos recursos ya son necesarios. Y lo que se está buscando acá es cómo disponer de ellos de forma segura. Eh, y claro, y eso es más o menos, no, creo que ya no hay más consultas. No sé, ahí, si ya, como les decía Israel, si tuvieran otras consultas adicionales, se va ahí a dejar un buzón que ya lo dejó en alguna parte, que es operaciones@coordinador.cl, donde pueden ir haciendo otras preguntas si es que surgieran. Y ahí vamos a estar atentos en responderla lo antes que podamos. Eso sería por mi parte, Andrés. Perfecto. Oye, bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Vemos mucha gente conectada de la industria y también del coordinador. Especialmente a la gente de la industria, dejamos un link ahí con un pequeño formulario para capturar, digamos, su opinión respecto a esta actividad y también sugerencias para próximas. Así que los invitamos a contestarnos. Vamos a repetir ahí el mensaje para que lo tengan súper a mano. Y muchas gracias a todos los que participaron. Como les decíamos, esta presentación va a quedar cargada durante el día, el PDF, en nuestro sitio web, en la sección Coordinador al Día, donde estamos cargando todas las presentaciones que realizamos en los distintos foros donde participan profesionales o representantes del coordinador eléctrico. Y además, la próxima semana deberíamos subir el video tanto en nuestro sitio web como en el canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Buen día. Gracias.